Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy iniciamos otra vez un baldón de Cobian con un par de excelentes analistas. Como usted sabe, es lo que hay. No hay muchas Me la ganaste, ¿eh? opciones Me la a las cuales ganaste. acudir, así que no hay más remedio. Y comenzamos, mi querido amigo. Tenemos algunos temas. Primero ya la Bueno, les tengo que dar la bienvenida a cada uno. Ahorita les cedo la palabra. Inmediatamente después pasaremos a la sección que esperemos que se vuelva la más atractiva del programa, que serán las pendejadas de los últimos días. Y de ahí para adelante, lo que ustedes dispongan. Empezamos por menor permanencia en el planeta Tierra. De aquí para adelante. Don Enrique Bustos, qué gusto tenerlo con nosotros. El gusto es mío, tú de mayor permanencia. Pues pensé que te faltan menos años en el planeta que a nosotros, después me tocaría a mí y al final se despediría a don Marco Antonio, ¿no? Aunque lo Bueno, vemos tan Ya tan maltratado que acabado me quién veo, sabe. man. eso es lo que la lógica indica, ¿no? Dictamina. Es que Cobian no se ha pintado el pelo ahora. Mira, ya se le ven las Saludos, canas otra saludos. vez. De hecho, nunca me lo pinto. Lo que pasa es que Otra ahora, vez te a raíz vi de que me quedé pelón, como un Black Fox. así es. No, Black Silver Fox. No, el Silver Fox es el que se lo pinta de plateado. Pero en tu Ese caso es ese el es un zorro Black Fox. plateado. Bueno, entonces eres un medio Black Silver Fox. Este hombre no sabe lo que es un zorro plateado. Ni hablar. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Saludos. Comenzamos con la sección saludando a Morenita Ruiz. ¿Te parece que comencemos? Claro ¿Qué que sí. quieres que tú manda y yo comparto? Pues fíjate que pues la realidad que hemos tenido muy buenos memes y en esta semana y unos, bueno, el obligatorio está la carta que no fue carta para que firmaran los padres como responsiva para mandar a sus hijos a la escuela, ¿no? En donde olímpicamente niega el susodicho de que él estuviera enterado de esa carta responsiva. Aquí la podemos ver en la pantalla, mi querido Enrique. La Secretaría de Educación Pública dijo que la carta existió, pero nunca se publicó. Esto entra en el marco de lo que vamos a ver a continuación, porque bueno, qué relajo trajo el señor presidente con que sí, con que no, con que a lo mejor tal vez quizá no era cierto, si era cierto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Por es que es de ejemplo, risa ver cómo se desdicen, ¿no? Olímpicamente y se desdicen públicamente en lo que dijeron ellos y estando presente tanto la secretaria de Educación como el propio presidente, donde la secretaria da los puntos claves que se deben de reunir para el ingreso a clase por cada uno de los alumnos y, y él posteriormente dice que nunca estuvo enterado, que fue cosa de los de abajo, pero lo que más risa da es que le echa la culpa a todavía aquellos funcionarios menores que ha heredado del pasado, ¿no? a ver, déjame ver si la encuentro. Dame un segundito y podemos disfrutar todos de esta maravillosa actuación de el señor presidente de la República. ¡Ey! Voy a apagar el micrófono para no reírme, ¿eh? No, no digas eso. A ver, veamos si ya la están viendo ustedes la Así es, versión esta o todavía no. sí, sí, le estamos viendo. Muy bien, escuchemos, por favor.
Yo no le escucho, no sé si tú le estás escuchando. Ah, caray, no se escucha allá afuera. Yo no lo escucho Ya tampoco. habíamos hecho pruebas, no me digas eso. ¿No se escucha, Marco? No, Oh, qué caramba. A ver, entonces les platico a grosso modo, porque quién sabe qué tontería cometí para variar. A ver si ahora se Al mismo escucha. tiempo, también se les pide a los padres de familia Sí, ahí se está escuchando. enviarlos con cubrebocas. pues muy lejos, pero se oye. Muy bajo. Por otro lado, también Yo creo que es por los audífonos que tienes. es la carta compromiso, la carta de aceptación. Que cuando autoriza desde que Ahí se escucha. de la asistencia a la escuela. Estoy seguro que al oficiar la carta estaban pensando en eso. No sé, pero lo digo aquí porque siempre digo lo que pienso. Caramba, el 12 de agosto estaba presente el presidente cuando la secretaria de Educación estaba mencionando la carta y el 17 de agosto el presidente niega saber quién es el autor o de dónde viene y le echa la culpa a la herencia del pasado, algún funcionario que le dejó Peña o Calderón o Fox o a lo mejor Hernán Cortés. ¿Qué opinas, Enrique? No, de veras, da mucha risa en lugar de dar coraje de que un presidente quiera agarrarnos de pentontos, ¿no? Y de hecho agarra de pentontos a muchos mexicanos que le creen, que muchos dicen que no, que nunca estuvo enterado y que realmente que es un complot, como siempre es un complot del pasado, ¿no? De todavía que heredó la actual cuarta transformación. Realmente da mucha risa en lugar de dar coraje ya a uno a estas alturas del partido, del sexenio, que ya vamos para 3 años. A estas alturas ya se acostumbró uno a la hilaridad que un día sí y el otro también da del presidente de la República, ¿no? Que realmente da pena ajena. Marco, los AMLovers hacen circo, maroma y teatro. 5 días separó una declaración de la otra. ¿Se les olvida tan rápido lo que dijo el presidente, lo que pasó en la mañanera? ¿Qué pasa con esta gente? ¿O es simple maroma? Pues ya les he dicho yo muchas veces que el presidente utiliza distractores para lograr los fines políticos reales que tiene de trasfondo. El distractor es el regreso a clases y el fondo político es la consulta esta o revocación de mandato que no se le está dando en la Cámara, en el Congreso de la Unión, en la Comisión Permanente. Entonces él tiene que utilizar estos distractores que alarman y después se va a convertir en un mesías cuando diga que regrese quien quiera y quien no. Ay, presidente, muchas gracias. Qué bueno que rectificaste. ¿Qué presidente tenemos? Es decir, yo creo que AMLovers no existen. Yo creo que existe manejo de redes sociales en demasía, con bots, con recursos, con siervos de la nación y con otras muchas cosas que hacen tendencia o hacen creer a las personas lo que el presidente está diciendo, porque no creo que la gente crea tampoco tantas barbaridades, o en el caso del regreso a clases, pues vaya a decir, sí, mando a mi hijo y que se muera por COVID, cuando bien sabemos que en países civilizados, no tropicales como el nuestro, en Florida, en Palm Beach, que Palm Beach es uno de los condados más ricos de América y del mundo, tiene muchísimos recursos, porque es donde descansan los ricos, ahí el que es pobre no llega ni siquiera a barrer una calle, ¿sí? Regreso a clases fue fatal, catastrófico, hay cuarentenas, hay enfermos de COVID, niños, es decir, ha sido un desastre el regreso a clases presenciales
en Florida y en uno de los condados más ricos del mundo ha estado mal. Yo no me imagino en México, en donde la población, para empezar, no está vacunada en su totalidad. En segundo lugar, donde no hay ningún cuidado particular por parte de los maestros, de los niños, o una obligación que implementen protocolos de seguridad estrictos. Yo no me imagino a un profesor de la CNTE que tiene una plaza heredada y que no estudió ni la primaria, queriendo decirles a los niños, cuídense, cúbranse, etcétera, etcétera. Y esto no representa discriminación hacia el gremio magisterial, a quien respeto mucho, sino que no pueden cargarle a los maestros la responsabilidad ahora del cuidado de los niños por un capricho de devolver a clases cuando no debe devolver. Yo lo único que te digo es un distractor que al final del día va a llegar el momento en el cual el presidente va a decir, cada quien decida lo que quiera. ¿Por qué? Porque la carta responsiva era lógico que el costo político se lo transmitía a los padres, de decir, es una carta política de firmar a Wiwi o tus hijos pierden el curso. Entonces él, cuando alguien se enfermara, iba a decir, tú autorizaste. Ahorita quitar la carta no es otra cosa que decir, voy a retroceder en unos días, ya no me firmen la carta. Ya vieron la posición de la Asociación de Padres de Familia es, en su mayoría, no regresar, en su mayoría. La segunda es que cada quien decida lo que quiera en un híbrido, y la tercera es que vayan unos días y otros no. Entonces, pues no hay condiciones dentro del ánimo de la población, y aquí sí no hay lugar a separación de clases, como lo hace el presidente normalmente, entre morenos y blancos. Aquí creo que la opinión generalizada es que el regreso a clases es un riesgo, que la pandemia, la tercera ola de COVID, le ha pegado a México muy duro, que no estábamos preparados ni lo hemos estado, y que Hugo López-Gatell, que ha sido el payaso del presidente en los últimos años. ¿Por qué? Porque ya lleva 2 años, va para 2 años el COVID, son en el 2020, ya casi vamos para el 2022. Ya no declara, ya no dice nada, ya no dice esta boca es mía, y de tal manera que creo yo que es un distractor más del presidente. Es un distractor más del presidente para lograr lo que no ha podido, que se le cayó en la permanente, que fue las reglas para revocación de mandato, en donde la pregunta está extremadamente inducida para que él se quede. Punto. Sí quisiera Enrique, aprovecha. acotar en esto, porque es algo que tú dijiste, José Miguel, desde marzo del 2020, abril, mayo, en donde en todos los países estaban haciendo pruebas, y la propia Organización Mundial de la Salud decía que había que hacer pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas, ¿no? Y aquí este gobierno, si bien es uno de los pocos países, creo que son los 2 o 3 últimos países en los que no inician el regreso a clases, pero en otros países donde ya están iniciando a clases, por ejemplo, en el caso, lo menciono, que ahí vive mi hija Nadia, pero todos los lunes les están haciendo pruebas a los niños. Y el día de hoy, dice mi hija, que detectaron un niño con COVID y pusieron en cuarentena a medio salón, que le tocó ese día asistir a clase. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a regresar a clases en un país donde no hay pruebas, donde no se le hacen pruebas a los niños, ¿no? Que es una medida de prevención, que tú lo comentaste desde que inició esta pandemia, que había que hacer pruebas. Te voy a comentar, reforzando el asunto de las pruebas, es que, por ejemplo, los equipos de Liga Mexicana están en plena semifinales ya en este momento, y que hubo equipos de Liga Mexicana que tuvieron que suspender porque casi 6 o 7 elementos de los equipos se habían contagiado.
pero por ejemplo, los equipos que cumplieron con las normas que instruyó la Liga Mexicana de Béisbol, que todos los lunes, todos los equiperos tendrían que hacerse pruebas y que seguir ya la semana, ya con las pruebas de lunes de que no estaban contagiados, ¿no? El Águila, Jalisco, muchos equipos no han tenido ningún contagio, pero todos los lunes se hacen pruebas y más pruebas y más pruebas. Fíjate que ese es parte del problema. Cualquier gobierno responsable para volver a clases, lo primero que tendría que hacer es limpiar los salones, responsabilidad de aquellas personas que están pagadas por intendencia o cosas por el estilo, no que vengan los padres de familia y los maestros. En segundo lugar, equiparlos por si hubo robos o saqueos. En tercer lugar, verificar la calidad de la ventilación. Entregar filtros de CO2 y entregar equipos de vigilancia para que cada salón pudiera medir temperaturas, tener a su alcance higiene, tener cubrebocas y la posibilidad de detectar algún chamaco que pudiera llegar enfermo mediante pruebas. Lamentablemente los quieren mandar como el borras, los padres se preocupan y como bien atinadamente menciona Marco, la idea fundamental es simple y llanamente distraer, porque lo importante, la pérdida de empleos, el incremento en el número de pobres, el fracaso económico y todo lo que no está haciendo el gobierno, pues no aparece en el radar porque estamos platicando de esto o estamos platicando de otra cosa que puede ser muy interesante y que a Marco le interesa porque compete a una persona que él admira, él aprecia, él sigue como líder, como ejemplo de vida, nada más y nada menos que Alito, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, ya que se ordenó el recuento total de votos en Campeche. Y quisiera yo que elaboraras un poquito al respecto, Marco, porque me llama la atención, ¿por qué en Campeche sí y en Michoacán no? Bueno, a ver, Alito quedó en tercer lugar, su candidato en Campeche. Obviamente, Alito, si mal no recuerdan ustedes, y podemos tener el antecedente en el Google, recién llegó a la presidencia del partido un periódico afín a la Cuarta Transformación, de esos que no son conservadores, según el presidente y el brillante diputado Rubén Ríos, que en honor de él ya tenemos un grupo. Dice, le sacan unas residencias suntuosas a Alito, grandes, y empiezan a apretarlo con este tipo de acciones que advertían el uso de la justicia. Pero lo más simpático es que Alito fue el único, ni siquiera Alfredo del Mazo, que en su Twitter, el día del cumpleaños del presidente Enrique Peña Nieto, lo felicitó. No hubo un político en México que hiciera un Twitter para felicitar al expresidente Peña Nieto, quien huele a cárcel, huele a quemado, huele a fraude, huele a corrupción y huele a todo. Entonces eso nos dice de los compromisos que el propio Alito tiene respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo me atrevería a decir que Alito viene siendo un apéndice obligado del gobierno de Andrés Manuel y que va a hacer lo que le diga el poder en turno. No representa un liderazgo, yo no lo reconozco como líder, no representa los intereses del partido, perdió absolutamente todo, no denunció nada. Ahora dice Héctor de Mauleón, el cártel de Sinaloa ganó la elección de Sinaloa. ¿Y dónde estaba Alito? Y además asesorado por Mario Alberto, que es lo peor, que es el quien le dijo la estrategia de Campeche. Pero ¿qué va a pasar
con el recuento de votos en Campeche? ¿Cuál es tu? Van a recontar en 13 de los 21 distritos porque hubo irregularidades e impugnó Movimiento Ciudadano. Es que nada más puede, mira, te platico, toqué el tema de delito en general para darle contexto. Pero realmente el único que tiene derecho a impugnar es el segundo lugar. El tercer lugar no tiene derecho a impugnar el recuento. Y únicamente Movimiento Ciudadano, que fue el segundo lugar en la elección y en algunos distritos quedó con menos del 1% de la votación, tiene el derecho a que le recuenten la totalidad de los votos. No así el PRI. Que el PRI se pueda haber beneficiado en el recuento, porque no recuentan nada más los votos de uno y de otro, pues sí, se puede ver favorecido, pero está muy distante del primer lugar. Lo que llama la atención es que en la tierra del señor presidente nacional del PRI, a quien por cierto hizo a todo su gabinetito del PRI, diputados plurinominales, para tener el control, e hizo a su secretario de gobierno en Campeche, a otro chamaco, diputado federal, plurinominal, por supuesto, porque no ganan ni en su tierra, pues al final de cuentas no tiene interés jurídico, no va a pasar absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia? Lo que la ley marca, la ley es muy clara cuándo es el supuesto de recuento de votos y cuándo pueden abrirse la totalidad de las casillas. Entonces no hay forma de burlar la ley. Ahí es la elección apretada o que no está el acta dentro de la urna o que hay una diferencia del 1% y hay una impugnación válida por la parte por negarse a recontar el Consejo Estatal Electoral. Aquí lo que vale la pena decir es quién tuvo a su cargo el Consejo Estatal Electoral de Campeche y quién pudo haberle metido mano en su constitución. Y ahí vas a tener una respuesta que es con el personaje que iniciaste. Recordemos que los órganos públicos locales electorales, cuando inician, por ejemplo, Bonilla, que por cierto ya acaba su mandato este año, ¿sí? Ya los 9 años de gloria que tuvo, ya los acaban, pues al inicio los gobernadores tuvieron mucho que ver en el empuje para poner a los consejeros, sobre todo los más longevos. El Consejo de Veracruz, así lo podíamos ver en las épocas de Javier Duarte. Sin embargo, pues bueno, pues ahí está el mandamiento, ahí está la impugnación, y bueno, ¿por qué Michoacán no? Bueno, porque Michoacán no se debe dar el supuesto que la ley marca. Es ineludible hacerlo cuando la ley lo marca. No hay forma de liberar. Entonces no es que en un lado haya mano negra y en otro mano blanca. No, yo no lo vería así, yo creo que más bien es un supuesto legal y en donde también el presidente es muy concesivo con Alito, ¿no? Por los acuerdos que pueda tener. Digo, si ya pero la puso que la mitad del PRI impugnación va a no es votar con Alito, la impugnación la hace Movimiento Ciudadano. Sí, pero beneficia al final también los intereses de Alito y Alito debe tener injerencia en el Consejo Estatal Electoral de Campeche. El gobierno es del PRI, ¿sí? Aquí el gobierno de Morena también tiene injerencia en el Consejo Estatal Electoral, hombre. Son los que le dan el dinero, si no, no operan. Punto. Mientras no haya autonomía total de los órganos, donde se les dé un porcentaje del presupuesto y no tengan que depender de que el Ejecutivo presente su presupuesto, pues están pelados. Todos los órganos autónomos dependen del soberano, ¿sí? Qué delicado. Enrique, ¿quieres comentar algo? Sí, yo creo que no hay que sorprenderse de que la elección pueda cambiar en este recuento, pueda cambiar el resultado, ¿eh? Porque si el gobernador priista tiene control del OPLE estatal, pues pueden meter mano ya en los paquetes electorales, ¿eh? Independientemente, muchas elecciones cuando el PRI tenía el control del OPLE, cambiaban totalmente los resultados, ¿no? A la hora del recuento y que se abrían los paquetes electorales, pues resulta que los paquetes electorales ya
ya estaban previamente embarazados y cambiaba totalmente. La voluntad ciudadana cambiaba. Cambiaba la voluntad ciudadana, exacto, por ser sarcástico, no como don Rubén Ríos. No, bueno, ese sarcasmo estuvo. ¿No? Entonces, sí hay que estar pendiente de ese recuento, que yo creo que fue tan cerrada la elección allí en Campeche. Hay que recordar que casi todas las encuestadoras daban ganadoras a Movimiento Ciudadano, por un margen pequeño, pero daban ganadores a Movimiento Ciudadano. Y el resultado al final cambió, que yo no dudo de que Movimiento Ciudadano y el PRI haya tenido representantes en todas las casillas electorales, ¿no? Con todos los funcionarios, y que ahora en esta estrategia que, como dice bien Marco, es por ley, que si el margen en el resultado es menor del 1%, por ley se tiene que hacer el recuento de esos paquetes electorales donde la diferencia no rebasa el 1%. Muy bien, va a estar interesante entonces lo que pase, y seguimos platicando un poquito de las tonterías. ¿Qué les parece, por ejemplo, esta tontería? Como ustedes saben, ganamos muchas cuartos lugares, cuartas posiciones, y entonces AMLO pensó en la medalla 4T para los cuartos lugares. ¿Qué les parece esta genialidad del señor presidente? Ya no me estén chingando con que es distracción. Bueno, ya sé que es distracción, pero estamos viendo las pendejadas que hace el gobierno, por favor. Bueno, yo no sé si sea una pendejada o sea tratar de agarrar de pendejos a todos, ¿no? Porque una cosa es hacer una pendejada, y la otra cosa es tratar de agarrar de pendejos a todos. Y yo creo que su mercado electoral, estamos hablando, y hubo muchos memes durante las Olimpiadas donde, como éramos de la cuarta transformación, pues nos tocaba puro cuarto lugar, ¿no? Entonces, pues ahí él se agarra de esa parte, de que ahora, bueno, hay que darle una medalla especial a quienes ocuparon los cuartos lugares. Y no es otra cosa más que, pues, tener su mercado electoral ahí latente, porque al final no le hablas al consciente, le hablas al subconsciente. Y si la cuarta transformación hay atletas olímpicos que obtuvieron el cuarto lugar, pues le damos una medalla de la cuarta transformación, ¿no? Suena hasta lógico en ese subconsciente, pero pues sí es una agarrada de pentonto, ¿no? Marco. Es un gobierno de cuarta, tiene que dar medallas de cuarta. No, pues no hay otra, ¿no? El gobierno no toma decisiones, el gobierno está basado en amigos, en incondicionales, a los cuales el presidente no les deja entrever la responsabilidad que tiene para con un pueblo, porque quien representó a México con valentía, con gallardía, con entusiasmo en las Olimpiadas, y tuvieron el honor de estar ahí, pues evidentemente muchos fueron por sus propios medios, otros se entrenaron con su propio dinero, otros unos dejaron hasta los uniformes de México botados, que fueron también cuarto lugar, por cierto. Así es la representatividad y el amor y el cariño a la camiseta. Y entonces yo lo que creo es que aquí, tras todo el tema que se ha generado en torno a Ana Gabriela Guevara, ante los pobres resultados donde se ganan verdaderamente 3 medallas de bronce, porque como sabemos el fútbol lo maneja la mafia del fútbol, no lo maneja el gobierno, ¿sí? Pues obviamente debería de tener una sanción ejemplar para poder tener, es mejor anunciar apoyos para los cuartos lugares para que se vuelvan primeros en la Olimpiada que aún le va a tocar a Andrés Manuel cuando esté en su último año de mandato en el 2024, que darles una medalla a la mediocridad. ¿Por qué a la mediocridad? Porque la mente del mexicano, al final de cuentas,
no puede ser conformista, tiene que ser una mente ganadora. El cuarto lugar no es el primero, ni es el segundo, ya el tercero es una medalla de consolación. Pero aquí creo yo que el primero es el que debemos de buscar. Yo creo que el presidente, en vez de anunciar medallas de cuarto lugar, debe anunciar cómo va a apoyar a los cuartos lugares para ser primeros lugares en la siguiente Olimpiada. Eso es lo que lógicamente sonaría como un discurso político y una política pública aceptable, toda vez que la Olimpiada le toca a él todavía. ¿Cómo él va a reconocer que nos quedamos a muy poco de lograr medallas y que incluso en balazos perdimos, quedamos en cuarto lugar cuando aquí somos el primero en balazos? ¿Sí? La verdad, el de la escopeta quedó en cuarto lugar y aquí somos los primeros lugares en tiros por todos lados, que lo manden a entrenar con un cártel y llega a primer lugar sin problemas, ¿sí? Y de esos que dan abrazos y no balazos, ¿verdad? Entonces yo lo único que le digo es, presidente, no dé medallas de cuarto lugar, no premie usted a quienes aspiran a estar en el podio, porque la frustración de ellos no la va a eliminar con una medalla de cuarto lugar dada por un gobierno de cuarta. La frustración que tienen por no haber llegado al podio la van a satisfacer cuando lleguen al podio. Deles dinero suficiente y quite usted a Ana Gabriela Guevara, que no ha servido para nada, que trae una trayectoria de corrupción terrible, que como deportista fue muy buena y como funcionaria es muy rata, ¿sí? Para que puedan los cuartos lugares tener una beca decorosa y sean los primeros lugares en la Olimpiada del 2024. Eso es lo que yo creo y que hay que reprocharle al presidente. Dar medallas pendejas y dejar a todos sin decirles qué va a hacer con el deporte. Y los otros dicen, ay, qué bueno que le hayan dado la medalla, se la merecía, porque yo lo vi en la madrugada y tiró bien, pero pues le fallaron 6 flechas, cabrón. Bueno, pues es que no te tiene que fallar ninguna para ser primer lugar. ¿Por qué te fallaron 6 flechas? Porque simplemente tu mentalidad no estaba donde tenía que estar. ¿Por qué las coreanas son mejor que las mexicanas? No lo sabemos, ¿sí? Es una cuestión de políticas públicas, el deporte en México, políticas públicas que el gobierno no ha anunciado, y en vez de anunciar una política pública eficiente, anuncia lo que el pueblo quiere. Ay, les vamos a dar la medalla de cuarto lugar, aunque hayan tirado los pinches uniformes a la basura y México esté pisoteado. ¿Sí saben la historia de cómo encontraron los uniformes o no la saben? Sí, ya, no la cuentes porque todavía es que abundan las pendejadas. No, es están que es llegando. sorprendente. Pero bueno, venga, brevemente, No, tíratela. espérate, es que es sorprendente. El que las encuentra es un japonés que no podía creer que fueran los uniformes los que estuvieran tirados y pensó que era un error. Y le avisó a los primeros mexicanos que encontró que eran unos boxeadores. Y le dijo, oiga, aquí están sus uniformes, se los vengo a dejar, porque estaban en la basura. El de la basura japonesa se los lleva al señor a los boxeadores. Y luego el mismo boxeador los toma y va a quererlos entregar a las softbolistas que pensaba que habían tenido un error y se da cuenta que estaban reclamando las sábanas, las colchas y las almohadas de la Villa Olímpica que se habían robado. Entonces, la historia es lo que México es, un país de bandidos, en pocas palabras, en manos de más bandidos que no tienen esa cultura de decir, gana, y para que ganes, ¿qué necesitas? Para ganar necesitas una medalla de cuarto lugar, necesitas dinero, apoyos, becas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es cuánto? Punto. Tuvimos, ya me enojé. Aquí como estamos viendo el mapa, donde Es estamos que viendo las carpas. es importante. ¿Perdón? Enrique. No, digo, es importante el punto de vista de Marco, que efectivamente en lugar de dar medallas al cuarto lugar, cuál es la política pública que este gobierno de la cuarta transformación va a tener o va a seguir teniendo, o va a tener en un cambio,
un golpe de timón en cuanto a las políticas públicas del deporte, ¿no? Cuba, siendo una isla pequeña y con una delegación pequeña, 5 o 6 veces menor que la delegación de México, obtiene un mayor número de medallas. No, y Venezuela también, doctor, y Kazajistán. Sí, pero Cuba en exceso, ¿no? Porque Cuba tiene unas políticas públicas en el deporte muy específicas, ¿no? Arrasa en panamericanos, arrasa en centroamericanos y bueno, y en las Olimpiadas también nos deja muy atrás, ¿no? Entonces, aquí sí, el enfoque sería, ¿qué va a ser la cuarta transformación para las Olimpiadas de Francia, que son en mi tierra? Ahora van a ser en París. Pues veremos el fracaso de las no políticas deportivas y políticas de austeridad, pero déjenme decirles que donde tengo el cursor está el verdadero templo mayor de México, Tenochtitlan, un templo mayor cuyos cuidadores, cuyos responsables han estado solicitando presupuesto para darle mantenimiento, para cuidarlo. Se cayó un techo que lo protegía, no lo han vuelto a poner. Y acá abajo, donde tenemos estas carpas, porque en la fecha en que se tomó la foto estaban las carpas, está la plancha del Zócalo, aquí donde está la manita. En esta plancha del Zócalo inventaron un templo mayor de tabla roca. Aquí está la Catedral Metropolitana y acá está el Palacio Nacional y acá está el Templo Mayor, a 1,5 cuadras, cuando mucho, de donde pusieron el templete. Y en lugar de celebrar en el Templo Mayor, como debía de ser, en lugar de darle mantenimiento, asignarle recursos, hicieron un templo mayor de tabla roca en el Zócalo. Dios de mi vida, ¿en manos de quién estamos? Y todo hace suponer que fue la señora Müller la que decidió que quería que se viera un templo mayor bonito para hacer luz y sonido ahí, y eso le gustó más que irse al de a de veras y apoyar económicamente al de veras. Uno se preguntaría, si hay un templo mayor de a de veras y necesita recursos, ¿por qué la señora Müller no cabildea con su marido para que haya recursos para ese templo mayor? En lugar de estar, no me importa, qué bueno que hicieron el otro de tabla roca y qué bueno que hicieron el sacrificio de los amlovers, porque tanta gente ahí arrimada junta en temporada alta de COVID, la más alta de la historia, pues seguramente habrá uno que otro sacrificio humano para Huitzilopochtli, aunque no se lo vayan a comer y aunque no le saquen el corazón. Pero esa fue otra de las tonterías que estuvimos viendo a lo largo de las últimas 2 semanas. A reserva de la mejor opinión de ustedes dos, mis queridos amigos, para pasar a la siguiente. Pues es que yo creo que lo del Templo Mayor nos pinta de cuerpo completo lo que es este sistema político mexicano, ¿no? Donde es el monarca en turno, el presidente en turno, que es el todopoderoso, el que la familia que llega al poder, y ya estamos acostumbrados que tanto el monarca como la esposa del monarca pues son quienes mandan y que las ocurrencias que tiene cada uno pues se hacen realidad porque tienen están, como diría el ilustre Fidel Herrera, están en el pinche poder, ¿no? Utilizando en la plenitud. A mí me recuerdan en mucho las ocurrencias. En la plenitud del poder. Pero bueno, eso es esencialmente lo que tenemos, un presidencialismo puro, donde no hay un poder que equilibre
ese poder del presidente de la República en turno, ¿no? Aunque Oye, hemos Enrique, inventado. Enrique, no estamos otra vez en tiempos de Echeverría y doña María Esther, que hacían cualquier tipo Bueno, de babosada y ocurrencia. sí, sí, es como un túnel del tiempo hacia atrás, ¿no? Es lo que estamos viviendo exactamente. Se está reviviendo un Echevarriato fundamental, donde la familia presidencial es la que marca la pauta, tanto el señor como la señora, ¿no? Tanto el monarca como la reina, y ahora tenemos un monarca de descendencia española y una reina, pues no sé si sea de descendencia alemana o Sí sueca lo o es alemana. que marca las pautas de lo que se tiene que hacer y se tiene que decir, y ya quieren cambiar todos los libros de texto. Bueno, quieren cambiar la historia misma, ¿no? La historia misma se tiene que cambiar. En fin, porque es parte de la esencia de la cuarta transformación. Una Yo no me había monarquía. dado cuenta, yo no había caído en cuenta, pero alguien me dijo, y no lo he checado la realidad porque me lo dijeron hace como 2 horas, que en Alemania hubo una cuarta transformación, que fue la cuarta transformación que impuso Hitler precisamente en el 40 y tantos. No he tenido el tiempo para rechecar esa cuarta transformación, si realmente existió, pero quien me lo dijo dice, no, chécalo, que sí existió una cuarta transformación en Alemania y fue la época del Führer, la época de Hitler. Yo tenía entendido que era el Tercer Reich. Déjame comentarte que Rodolfo Lau nos platica dentro del chat que en Tepeji del Río ya empezó a trabajar Gas Bienestar, pero resulta que Gas Bienestar es una marca que ya está registrada y para la cual Rodolfo tiene los derechos. Entonces, pues ya va a demandar precisamente. Y esto ya lo sabe la autoridad, pero como su majestad AMLO Andrés I, el primero de su nombre, decidió que se llamaría Gas Bienestar, no hay poder humano que mueva la cuestión. Mimi Flowers dice que ella es admiradora de Marco y que qué bueno que está en el programa. Dice Ricardo Navarro que está de acuerdo con Marco, lo cual no nos extraña. Tiene mucho tiempo que está de acuerdo con Marco en todo lo necesario. Juan Francisco Pereda menciona que tienes toda la razón, Marco Antonio. Medallas para los cuartos lugares es no fomentar competir por los primeros, celebrar la mediocridad. Edith Tajer, bravo Marco, saludos, como siempre, un gusto escucharte. Próspero Aparicio también apoya tu posición del cuarto lugar. Enrique, yo creo que ya no vamos a invitar a Marco porque todo el mundo nada más lo felicita a él, ¿eh? Definitivamente nos Es que soy el único que se enoja, ustedes nada más cabecean y nada más se bolas. Espérame, la idea de las pendejadas del régimen fue mía. No me quites el mérito. ¿Qué otra cosa? Bueno, sí, ¿no? Tenemos otra. A ver, déjame ver por ahí. ¿Quieres comentar algo del Templo Mayor antes de ir a otra cosa? Porque hay más tonterías por ahí. Pues es un show y un capricho como todos los que hay en la cuarta transformación. Es distraer a su esposa mientras él anda en Nayarit de gira. Punto. Muy bien. Darle algo que hacer para que no lo moleste. Déjeme compartir ahora lo que dice Ursúa, porque Ursúa fue el primer secretario de Hacienda. Entonces, yo creo que es bien importante. Uno de nuestros corresponsales, ustedes saben que tenemos bastantes corresponsales, uno de ellos me hace llegar lo siguiente. Escúchenlo, por favor. Está en el programa con los de Casa del Universal.
No se oye. Ponle titulitos porque no se oye. Bien, dice que el gobierno federal no tiene capacidad económica para atender al sector energético, que por ello debe de empezar a poner en orden la casa, ya que resulta un problema serio para el próximo gobierno enfrentar cómo le dejen el sector energético. Y sigo. Habla también de que los excedentes del Banco de México pueden usarse para reducir deuda, pero hasta fin de año, no antes. Que era ridículo que como el presidente de la República desde abril estaba pidiendo los excedentes del Banco de México cuando no se había cumplido el año todavía. Y bueno, ya no le sigo porque si no se escucha, no vale la pena que lo comparta, pero realmente se divierte un poquito, pone cara de diversión, pone cara de cómo es posible que haya sucedido este tipo de dislates por parte del presidente de la República y comenta que está muy mal asesorado el presidente, que el presidente no está enterado de qué es lo que está sucediendo y por eso de repente tiene dislates tan terribles como el pleito que ha tenido con su consentido en el Banco de México, a quien ahora acusa de ultraconservador, porque le dijo Así que es. los derechos de giro que otorga el Fondo Monetario Internacional no pueden usarse para pagar deuda. Y entonces el actual presidente del Banco de México le dice, bueno, pero si el gobierno federal compra dólares para pagar deuda del Banco de México es diferente. Por el rollo este de las reservas, que el presidente quiere usarlas, como ya no tiene a dónde agarrar dinero y no le basta con darle en la torre a todos los ahorros del país que teníamos para cualquier emergencia, a los fideicomisos, etcétera, él quiere que arda Troya cuando se vaya AMLO y quiere usar las reservas del Banco de México, valiéndole literalmente madre el futuro del país con tal que su administración quede bien. Esto es otra desgracia más a las que nos estamos enfrentando aparentemente. Yo creo que aquí no es que no tenga quien lo asesore. Si hay quien lo asesora, lo que pasa es que a él no le gusta escuchar. Él se monta en su macho y quiere que se hagan las cosas como él quiere que se hagan, a su modo. Entonces, aunque en la cuestión económica y financiera del país, él tiene su idea propia en la cabeza, cabe la redundancia, pero no escucha, es una gente que no escucha. Él quiere agarrar dinero porque le urge agarrar dinero de todos lados, para lo que él tiene el concepto de economía que él puede manejar, ¿no? No hay más, porque tiene gente muy brillante. Pues el mismo Ursúa, ¿por qué se fue? Porque no lo escuchaba. Y el subsecretario al que ahora le está pegando, pues no lo escucha, pero le dice por qué tiene que hacerse como debe de hacerse, ¿no? Pero él quiere cambiar los modelos financieros, quieren cambiar los modelos económicos, como si él pudiera cambiar el modelo económico global que se da en todos los países, ¿no? Yo creo que ese es horror, su concepto. Como él cree que, bueno, realmente él se cree un mesías para este país y que puede ser un mesías Para Latinoamérica. para Latinoamérica, pero no solo para Latinoamérica, sino para todo el mundo. La realidad es esa, él está creído en que así puede ser y que México puede ser un modelo económico para el mundo. Qué pena, ¿eh? Porque de plano ya además de ser el hazmerreír,
del planeta todavía tener esto. Les platico que en cualquier momento se va a conectar Rodolfo Lau, el propietario de la marca Gas Bienestar, y podremos platicar un poquito con él sobre qué está pasando en el mercado del gas nacional y qué está pasando con la marca. Ah, mira, ya está conectando. Ya está conectado. Y comentarte que precisamente Fidel Castro, cuando llega a Cuba, ellos traían su propio modelo económico para Cuba. Modelo económico que fue año tras año de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, y modelo económico que sigue hasta la fecha. Y que ellos, es que como el hace problema Andrés en México es que no hay modelo económico, doctor. bueno, es el que trae en la Dígame, cabeza ¿cuál es el Andrés modelo Manuel. económico de México? Yo no lo he encontrado. Por más que lo he buscado, no he podido encontrar cuál es el modelo económico de México. Es decir, Cuba tenía un modelo económico apalancado, primero queriendo apalancarlo por Estados Unidos y al fracasar sus intentos, lo apalancó en el socialismo comunismo ruso y generó un modelo económico comunista. Pero México no tiene ningún modelo económico. México está al garete de los caprichos del soberano. Lo del gas bienestar, con todo lo que nos pueda decir Rodolfo, es una política pública equivocada, subsidiar el gas, y es una política pública equivocada porque el robo de gas en la franja de gas es extraordinariamente alto, y el robo que existe de gas, pues ¿a dónde va a dar? De modo que el gas se va a vender solo, pues va a dar a las gaseras, a las pipas que reparten el gas y que traen los tanques de gas en los camiones repartidores. ¿Quién más puede vender gas robado? Si es un producto que no se puede vender tan fácil como la gasolina. Entonces, yo lo que veo es que no hay ningún modelo económico que seguir. Y yo seguí muy de cerca las declaraciones de Ursúa. Y Ursúa dice, pues, estamos quebrados. Y el presidente quiere ver dónde saca lana, man. ¿Sí? El Banco de México elevó la tasa de interés al 4.50 ya. Del 4 ya la pasó al 4.50, cosa que hizo enojar al presidente mucho, porque él quería mantener la tasa de interés abajo. Pero la tasa de interés ya era insostenible debido al escaparate inflacionario, como ya lo expliqué. Y el Banco de México la sube al 4.50, pero a su vez castiga a los inversionistas con una política que no permite otorgar la tasa de interés que el Banco de México fija en las tasas a plazo fijo. De tal manera que de una u otra manera el presidente logra sus caprichos, logra sus cometidos. Joe Biden retira las tropas estadounidenses de Afganistán y los talibanes toman un poder condicionado. Y ustedes dirán, bueno, y este cabrón está loco, ¿por qué habla de los talibanes? Porque Joe Biden retira a los soldados no por buena gente o por las vidas que están perdiendo los estadounidenses, los retira por el alto costo que le está representando a Estados Unidos una guerra sin razón y que está mermando su capacidad económica y de deuda y de pago que tienen. Tener a las tropas allá les cuesta un dineral y no ha disminuido el tráfico de amapola, no ha disminuido nada, ningún beneficio diferente a Irak con el petróleo ha obtenido Estados Unidos de su arranque en el ataque a Afganistán, en donde, por cierto, no capturaron a Osama Bin Laden. De tal manera que Joe Biden toma una decisión pensando en el bien común de su país, en la economía de su país, y aquí las decisiones se están tomando en base a los caprichos del soberano, del presidente, y que creo que son equivocadas, donde no vemos ningún modelo económico. Joe Biden está generando el turismo de vacunas para los fifís de México. ¿Sí? No hay restricción para vacunar, ninguna. Puedes ir y vacunarte. ¿Por qué? Porque el PIB de Estados Unidos va creciendo en base a que el turismo de vacunas es muy elevado. Ahora, ya dijo, los niños de 12 años están por aprobar en septiembre, de acuerdo a las declaraciones de la FDA, la vacuna para niños de 8 años en adelante. La vacuna Pfizer está a punto de ser aceptada para niños de 8 años en adelante, y esto evidentemente va a generar un mayor flujo de turismo hacia Estados Unidos, que van a vacunarse, se quedan 2 veces, ahora quieren una tercera, y esto está repuntando la economía estadounidense, mientras México no repunta, no permite nada
recibe a los turistas en medio de la ola de COVID más grande que se ha dado. No tenemos absolutamente ningún modelo económico ni ninguna política pública que pueda ayudar. Lo del gas bienestar para mí es un error. Las empresas de Estado siempre han sido malas y han quebrado. Y siempre han salido con números rojos invariablemente. ¿Es cuándo? Muy bien, pues déjenme darle la bienvenida al propietario de la marca Gas de Bienestar. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, Rodolfo. Gusto en Buenas saludarte. tardes, Doc. Dale, Igualmente. Rodolfo, desgreñándonos aquí. Ya los escuché. No A hagan ver, corajes porque estamos viejitos, nos puede pasar algo. platícanos un poquito desde cuándo tienes la marca Bienestar y qué ha Mira, pasado con el gobierno federal ahora que Su Majestad decidió que así se llamara su distribuidora de gas. mira, mira, te explico así rápidamente hacia atrás, ¿no? Porque es importante saber. Yo todavía no soy que la solicitó el proceso de oposición en donde el que, como en nuestro país se ejerce la ley, el primero en tiempo es el primero en derecho. Entonces, es el caso Perdón, que Rodolfo, pasa si quieres conmigo. quita la Sí, imagen porque tu banda está muy baja y ok. entonces la imagen va a ayudar a que se escuche mejor. Nada A más ver, quédate con audio, por favor. ok, déjame desactivar, detener video. Ahí está bien. Listo, Ahora sí, correcto. perfecto. Te comentaba, eh, yo de alguna forma hace 2 años, casi 3 años, cuando entró en funciones el gobierno, pues yo sabía que todo se iba a llamar Bienestar, entonces se me ocurrió en una de mis estaciones ponerle Gas Bienestar allá en Tijuana y jaló bien. Entonces, durante un tiempo, pues obviamente yo no registré la marca porque no lo vi necesario hasta el momento en que el presidente dijo Gas Bienestar, dije en la torre, me van a demandar a mí por estar utilizando una marca que no es mía. Entonces lo que hice yo pues fue protegerme y registrar la marca. Y pues me llevo la sorpresa de que no habían ellos registrado nada. 2 días después de que yo la registro, entonces ellos la registran porque se dieron cuenta pues que la habían regado. Entonces, ahorita estamos en el proceso de oposición en el que yo estoy alegando pues que yo fui el primero que la registró y que pues ese nombre pues ya está, el INPI me lo va a tener que pues ahora sí que registrar mi nombre. La cuestión aquí es que cuando ellos dieron de alta la marca, la dieron con el número de clave que no debe ser tampoco, o sea, también ahí se equivocaron. O sea, ni siquiera la gente Pemex supo hacer bien el registro de marca. Entonces, doble vez, se equivocaron 2 veces. Entonces, ahora el director de Pemex, pues le dice al presidente, no se preocupe, señor presidente, nosotros ya registramos la marca, pero no le dicen la verdad, no le han dicho, pero el problema es que nosotros lo registramos después y él no lo sabe. Hasta este momento él no lo sabe y no se lo han dicho. Qué barbaridad. Esto Sí. va a generar un problema en un momento dado para Bueno, la... lo único que va a generar es que yo tranquilamente esperaría que utilicen mi marca para después cobrarles dividendos. Oye, Nada ¿no más. tienes miedo de que de alguna represalia? No, es que, mira, yo vivo en represalias, o sea, yo desde que tengo uso de razón, cuando yo empecé a meterme en este negocio, como yo soy ahora sí como el negrito en el arroz, porque le hago la competencia a esos 5 grupos que él habla, que son los que han manejado la cuestión del gas, son 5 familias que han sido los que han manejado el monopolio. Entonces, el problema aquí es que yo les he pegado duro, o sea, donde yo he entrado como cuchillo en mantequilla, y pues les he quitado bastante volumen, o sea, mi crecimiento ha sido exponencial por lo mismo. La misma Comisión Federal de Competencia
a mí me solicitó que si yo podía entrar en otros lugares para poder romper los monopolios, y fue lo que hice. Entonces, la Comisión Reguladora de Energía inmediatamente volteó hacia mí, ¿y qué crees que pasó? Pues ya no me han dado ningún permiso, pero obviamente, mientras todavía tengamos el Poder Judicial, pues yo lo que hice fue ampararme ante la nueva ley de hidrocarburos y ante la Comisión Reguladora de Energía, y yo estoy operando amparado, así como lo oyes. Qué barbaridad. Oye, ahora platícanos, ¿en qué va a parar el asunto del gas? Eso de fijar precios y demás. Bueno, hay que Perdón, son tres preguntas. ¿En qué sí. va a parar? ¿Tiene la infraestructura el gobierno? ¿Es fácil repartir gas a todo mundo? Bueno, acá hay tres problemas. Primero, cuando a él se le ocurrió esa ocurrencia, porque es una ocurrencia, de meter el gas bienestar, se le olvidó un tema, que en el centro de la República, que es donde él quería empezar, o quiere empezar, la distribución del gas es muy diferente que en el resto de la República. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México y en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es precisamente donde yo no estoy, y no estoy porque no estoy de acuerdo en cómo se lleva a cabo la distribución en la zona metropolitana o en la Ciudad de México, es porque las empresas gaseras tienen sus plantas, pero ellos no distribuyen. Distribuyen los comisionistas. Los comisionistas son personas normales, comunes y corrientes que compraron una camioneta o una pipa, la dieron de alta en un padrón local o municipal, y ellos son los que hacen la distribución en toda la zona metropolitana, no lo hacen los gaseros. Pero obviamente esas pipas deben traer una marca comercial, y entonces los gaseros les prestan la marca comercial para que ellos operen. Pero el 80% de la distribución en la Ciudad de México lo hacen comisionistas, que son estos que hicieron su desmadre de cerrar y de ir ahí a quejarse y de cerrar las calles y demás. Ellos no son distribuidores de gas, ellos son comisionistas. Ese tema no se lo platicaron al presidente. Él no sabía que pasaba eso en la distribución del gas, entonces se le ocurre hacer esto y le brinca la liebre de aquel lado, que es como normalmente le pasa. Como está mal informado, él toma las decisiones unilaterales y entonces brinca por otro lado. Entonces, actualmente, esto que él está haciendo de poner una fijación de precios es exactamente el mismo error que cometieron sus contrincantes, ¿verdad? Sus enemigos de antes. Yo recuerdo cuando yo entré en el negocio del gas fue en 1995. Y así era como se manejaba. Se manejaba un control de precios en donde te decían, este precio es el que debes de manejar, porque era el precio que estaba en la canasta básica famosa, no sé si lo recuerden. Había una canasta básica. Sí, Marco nos ha explicado que Estaba la tortilla. Solo los productos que están en la canasta básica son los que vigilan por parte del gobierno para que no crezcan sus precios. Y puedes tener una inflación del 50% en todo lo demás, pero a esos productos los aprietas. Exacto. Y entonces, en aquel entonces, fíjate nada más, lo que les voy a platicar es algo que a mí me da vergüenza platicarlo, pero hay que decirlo porque en ese momento así era como se distribuía el gas. No, en aquel entonces existía una secretaría que se llamaba la SECOFI, no sé si lo recuerden, Secretaría de Comercio, Fomento Industrial. Y Fomento Industrial. Esa mera. En aquel entonces, esa secretaría era la que nos daba pautas. Rodolfo, no te puedes acercar a la fuente de internet. El problema que es muy similar al que ahora estamos teniendo. ¿Cuál es? ¿Sabes qué? El problema es que acaba de pasar un huracán por acá y está toda la red caída. No sé si me escuches bien ahí. Ya te escucho mejor. Sí. Ok, si se corta me dices, porque sí o sea, de hecho estoy con una antena satelital, porque también aquí está muy mal el servicio. Te decía, entonces, el problema que había en aquel entonces era que el mismo problema que estamos teniendo actualmente, que es, si nosotros vendemos, por decir algo, el gas a 12 pesos,
a nosotros nos lo venden por decir, o nos lo vendían por decir a 8 pesos. Entonces de repente nos dice Pemex, te lo voy a subir a 9, pero ya no lo puedes dar a 12, lo vas a dar a 11. O sea, Pemex le sube el gas y aparte te reduce el margen. Entonces, al principio, pues a lo mejor aguantas 2, 3, 4 meses, pero va a llegar un momento en el que ya no te va a alcanzar para las llantas, ya no te va a alcanzar para los sueldos, ya no te va a alcanzar para pagar impuestos, ya no te va a alcanzar para nada. ¿Por qué? Porque ese diferencial que tenías tú para pagar eso, ahora se lo está llevando el gobierno. O en un momento dado, una parte del gobierno y la otra parte tú lo estás beneficiando en un precio menor. Entonces, ¿qué pasaba en aquel entonces? Nosotros llegamos en el 95 a tener márgenes de 40 centavos. Obviamente no nos alcanzaba para nada. Entonces íbamos a Secofi y les decíamos, oigan, ya no podemos suministrar gas porque no nos alcanza. ¿Sabes qué nos decían? Pégale a los kilos, vende. Es correcto. Inclusive hubo una reunión en la cual yo me volví famoso porque levanté la mano y dije, oigan, quieren quitarle otro kilo al tanque, ya no tiene, el tanque ya está vacío. Entonces, de alguna forma, el problema de poner precios de esa forma es que traen como consecuencia un sinnúmero de dificultades para poder seguir suministrando. Por el momento nosotros lo que sí hemos visto, no sé si sea un logro por la presión que se ha dado o sea parte de lo que ya el presidente tenía en mente, es que nos está regresando el margen cada semana. Cuando empezó esto, ahorita vamos con la tercera lista de precios, cada sábado se cambia. En la primera nos quitaron 1.86 centavos. Estoy hablando de un promedio, a nivel nacional, porque en cada zona también es diferente, porque el centro embarcador de cada zona pues tiene un costo diferente por la cuestión del transporte. Entonces, lo que ahora está pasando es que cada semana que mandan el primer madrazo nos lo dieron cuando sacaron la primer lista. Ahora cada sábado nos están regresando 20, 30, 40 centavitos. Ahorita a nosotros nos habían quitado 1.86 pesos por litro. Ahorita ya traemos una quita de 1.36, o sea, ya recuperamos una parte. Solito, o sea que la fórmula que él dijo que iba a utilizar no atraviesa el margen. Entonces, miren qué buena onda soy, voy a bajar el gas, pero ahora se va a empezar a subir porque el precio del mercado a nivel internacional sube y entonces pues aguanten. Por lo pronto ya puse orden, pero lo que va a pasar es que finalmente yo calculo que para diciembre ya vamos a estar igual. Segundo punto. Tú preguntabas si tiene la capacidad del gobierno para poder suministrar a nivel nacional el gas. Pues de que la tiene, pero no lo va a lograr en un sexenio. Se va a tener que tardar mínimo unos 20 años. Yo para construir una planta me llevo 1 año y medio. O sea, porque para empezar, las cuestiones mecánicas, técnicas de una planta, no hay para tanto. O sea, para que yo consiga un compresor que para poder descargar un transporte, me tengo que esperar hasta 6 meses para que me lo hagan. Que fue lo mismo que pasó como cuando las pipas, no sé si recuerdes, de las pipas de gasolina, que dijo, no, vamos a meter pipas y resulta que pues de ningún lado había pipas y había que esperarse meses para que se hicieran. Entonces, es pan con lo mismo, sigue siendo una política priista, fíjate, es una política muy priista de hace años. Y ahorita ustedes estuve escuchando que comentaban que la época de Echeverría, pues igualito, haz de cuenta que estamos viviendo la misma historia. Pues puede ser la misma historia, pero son otros tiempos, ¿no, Rodolfo? No, sí, efectivamente, obviamente nosotros, al menos yo considero que somos un pueblo pensante, no quiero decir con esto que antes no lo éramos, pero yo creo que hoy en día, yo lo veo, o sea, yo camino por las calles, yo viajo por toda la República, porque pues
tengo la visión de que los negocios que los he abierto, estaban los monopolios. Platicas, involucras, yo inclusive hacer una planta en Playa del Carmen, pues tuve casi con una forestal, porque hay selva, por esto, por aquello y todo. Tengo que hacer 54 trámites diferentes para poder llegar a empezar a construir una planta. Y el tema aquí es que tú, por ejemplo, platicas con la gente y nos dicen, oye, fíjate que el Tren Maya tiene un problema. Pues sí, bueno, me imagino que tiene varios. Sí, nada más que el problema que tiene el Tren Maya aquí es grave. Toda la península, a lo mejor estamos tocando otro tema, pero es parte de las pendejadas, como dicen ustedes, el pendejismo, no sé cómo lo quisieron llamar. El problema en la península, desde Campeche hasta la punta norte de Cancún, es, recordemos que por allá cayó un meteorito y entonces hizo un relajo, y entonces la tierra ahí mide 10 centímetros, la tierra negra, o sea, la tierra donde crecen los árboles y el pasto y todo, son 10 centímetros. El resto es laja, es piedra. Tú te pones a construir en la península, inmediatamente te vas a encontrar con la piedra. Entonces, para poder tender unas vías, necesitas primero poner tierra sobre la laja. ¿Sabes desde dónde traen esa piedra? Esa tierra. Desde Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos la trepan, ¿sí? En unos barcos de 40,000 toneladas para llevarlos a Progreso y bajarlos. ¿Sabes el costo que tiene eso? Es un mundo. Bueno, ahí les voy a decir un secreto. Ya se acabaron el presupuesto y apenas van al 30% de avance. Obviamente eso nadie lo dice, pero si tú lo estás viendo físicamente porque vas y pasas por ahí y te das cuenta que el Tren Maya pues es una falacia, que sí la están haciendo, que sí están avanzando, pero que se van a tardar años en poderlo hacer. Pero no lo quieren aceptar porque se equivocaron. No hubo quien le dijera al presidente, oiga, presidente, no, sí hubo, para hacer sí unas hubo. vías. Bueno, sí a lo mejor hubo no los quien, escuchó. pero no hace caso. Sí, así es. Y bueno, ahí está la muestra. O sea, todo lo que está haciendo pues sale mal. Una pregunta para Rodolfo. Sí, Si me permites. ¿No se corre el riesgo con este gobierno de la Cuarta Transformación de que pues ya les puso el ojo en la mira, como dice, se dice vulgarmente, y quiere atacar a esa mafia corrupta de los distribuidores de gas, ¿no? ¿No se corre el riesgo de que no le tiemble la mano al presidente y pueda hacer una requisa de todas esas instalaciones y estatizar lo que es esta parte de la distribución del gas? Mira, lo hemos pensado porque con este gobierno pues tienes que pensar en todo, ¿no? O sea, inclusive en ponerle doble cerrojo a tu puerta. Eh, eh, puede ser, se le puede antojar, pero si lo hace, lo único que va a lograr es que los gringos le cierren la llave. ¿Por qué? Porque el gran del gas que se maneja. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, se escucha un poco entrecortado, pero se entiende la idea. Ok, lo que pasó, lo que puede pasar es que se le antoje y diga, ok, vamos a requisar 1,800 plantas de gas. Para empezar, necesita 1,800 gerentes que sepan manejar una gasera, primero, y los del ejército no saben. Segundo, el 80% del gas que entra al país entra de Estados Unidos, o sea, importado.
Entonces, si a él se le antoja hacer una requisa de ese tipo, obviamente Estados Unidos les va a cerrar la llave. Y entonces a cocinar con leña. con leña. Pues sí, la leña del bienestar. La leña del bienestar. Que sería otro negocio. Oye, Rodolfo. Entonces, ese es, sí. Ya más o menos le entendimos. Quiero preguntarte, ¿cómo les fue con el paso del huracán? Porque tú estás en zona de huracán, por eso hay tanto problema. Mira, aquí mucha agua. Un poquito estoy en el municipio de Lázaro Cárdenas, es pegadito a Playa del Carmen, a Solidaridad. Estoy entre Cancún y Valladolid, Yucatán. Estoy en la mera frontera de Yucatán y Quintana Roo. Me dijeron que por qué vivo en la frontera. Pues por aquello de que si algún día me tengo que pelar de Quintana Roo, llego a Yucatán de volada. Y ya tendrían que pedirle permiso al gobierno de Yucatán para meterme mano. Entonces, la cuestión aquí del huracán, afortunadamente no pasó a mayores porque pues la categoría fue 1, sí trae mucha agua, como siempre. De hecho, el año pasado, no sé si recuerdas que también pasaron 2, 3 huracanes por la misma zona y trae mucha agua porque son tipo tormenta tropical, no llegan a ser huracanes como tal. Ya una categoría 1, pues es solamente una tormenta tropical con un poquito más de aire. Entonces trae mucha agua, ese es el problema. Y esta zona se inunda muy fácil precisamente porque abajo hay mucha agua. Entonces llueve tantito, se inunda. Con razón. Pero Sí. entonces les fue bien en general. Sí, gracias a Dios, sí. De hecho, mucho mejor que el año pasado. El año pasado sí hubo bardas caídas, antenas, comunicación. Ahora nada más fue la luz, pero la luz la quitaron por seguridad, ¿no? Pero ya se restableció. Yo, si me lo permiten, yo sigo pensando en la teoría del caos. ¿Por qué sigo pensando en la teoría del caos? Por lo que hizo el ministro Lelo de la REA. Si nosotros le damos un seguimiento, que después del último programa se lo di, a sus declaraciones y demás, vemos de inicio que para que se presentara esta propuesta, que además ya consulté con algún senador amigo mío, no se le dio el trámite legal en comisiones, sino que se metió de manera directa a pleno, dispensándole trámites, y en el momento en el cual Morena podía tener y contar con los votos necesarios para su aprobación, le dan el albazo legislativo. Y evidentemente antes de ello, con toda seguridad, el ministro Lelo de la REA debió de haber estado enterado, debió de haberlo negociado con el presidente se lo debió de haber vendido, o algún cercano. Nadie se hubiera atrevido a hacer eso si no es con la venia del presidente. Después de ello vienen las reacciones, donde dicen es inconstitucional, no se puede, es tanto como esto, como el otro, y el señor ministro Lelo de la REA dice, respetaré la decisión del legislativo, o sea, me quedo. Después la Cámara de Diputados sin ningún problema la pasa, y el ministro Lelo de la REA dice, respetaré lo que determinen mis compañeros del Poder Judicial, quienes no han determinado nadie, porque hasta ahorita nadie creo que ha impugnado la ley. De tal manera que de repente, sin ninguna explicación lógica o coherente a lo que venía siendo la conducta del señor ministro, dice, yo me voy cuando acabe mi periodo en 2022. Y esto a mí me hace pensar en una teoría del caos, de la cual pensaba yo escribir, pero ya lo estoy platicando en este foro. ¿Por qué? Porque deben de ser de tal magnitud las decisiones presidenciales de sus últimos 3 años, que el ministro prefiere retirarse de la presidencia de la Corte, que le da el voto de calidad ante el posible empate entre los alineados y no alineados con el poder gubernamental, y dejar y ceder el espacio para alguien
que nombró ya el presidente, porque se está apoderando de las instituciones, y que sea quien dé el voto de calidad en vez de que sea él, recordando que son 11 los ministros y que derivado de ello los primeros que votan son 10 y al final el presidente es quien determina con su voto si hubiese un empate para dónde se inclina la balanza. Entonces, a mí lo de Lelo de la Rea, lo de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, se me hace algo derivado de las fotos que le sacaron en Nueva York con Florinda Mesa o con lo que tú quieras. Se me hace algo que para él era inaceptable, que desde el poder político lo golpearon, porque evidentemente para que lo siguieran a Nueva York y le tomaran las fotos y lo exhibieran como lo exhibieron, únicamente puede ser el espionaje mexicano el que andaba atrás de él y sabiendo en dónde se encontraba hospedado y demás. Y creo que él prefiere retirarse. Con ello tiraría una de las cosas que Andrés Manuel está pidiendo, pero la ley es la ley. Solamente que renuncie y se vaya y permita que nombren otro ministro, porque la ley vigente dice que hasta el 2024 él va a estar, si mientras no se declare inconstitucional. Entonces, yo lo digo todo esto por lo que decía Rodolfo de la posible estatización que habló el doctor Bustos, porque puede ser que vengan decisiones muy complicadas en donde la Corte necesite tomar determinaciones como si es o no constitucional la expropiación de las gaceras, la expropiación de algunas otras cosas que a lo mejor el presidente ya traiga en mente para cumplir con los méritos de su cuarta transformación. A mí no me extraña nada, entonces, que el presidente pueda llegar a hacer lo que dice el doctor Bustos. Que los gringos reaccionen, bueno, pues yo creo que ya están reaccionando, a cada rato tienen que mandar salvoconductos a Washington para salvar las salvajadas que de repente se avienta el presidente. Que el ejército, me morí de risa, no puede administrar el Tren Maya, pues no, porque es pues obvio que no, pero ¿por qué quiere al ejército tenerlo contento el presidente en sus cuarteles, dándole la construcción de todo, la administración de todo? ¿Y por qué quería tener a un ministro con cierta legitimidad que él no lo puso, que ya tiene años como ministro y que todavía el periodo se le vence precisamente a la salida del señor presidente López Obrador? Pues lo quería para legitimar decisiones avesadas. Si pone ahorita a la ministra Fajardo, que es la que acaba de nombrar, o cualquiera de ellos, Farjar, estás callado. Es que oí que va a poner a la ministra a fajar. Bueno, eso se lo preguntaré a su esposo Enrique Herrera, o cómo se llama el que nombraron en el Banco de México. Pero ella, la ministra, ¿no? Fíjate bien lo que dijo la ministra. La ministra dijo, yo no puedo obedecer al presidente porque yo ya pertenezco a otro poder. ¿Ustedes le creen? Pregunto. No, obviamente no. Y después el ministro de la Corte dice, presidente dice, yo me retiro en el 2022. ¿Quién va a ser la presidenta de la Corte? Desde hoy apuesto. Pues la señora. Pues la señora. Y la señora va a avalar todas las salvajadas, estupideces y fuera de control que va a hacer el presidente con tal de lograr sus propósitos. Lo que dice Rodolfo es cierto, el Tren Maya pues no se va a acabar, pero tampoco se va a acabar Dos Bocas ni el aeropuerto Felipe Ángeles. Y si acaban el aeropuerto Felipe Ángeles, va a tener un grave problema de conectividad con la Ciudad de México, para empezar, porque no hay vías de comunicación adecuadas, y va a tener un grave problema de conectividad con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La idea que tuvo Enrique Peña Nieto de hacer el aeropuerto en Texcoco era precisamente porque contaba con la conectividad necesaria y con una infraestructura mínima para poder ser eficiente. Se encontraba muy cerca del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el actual, y tenía ya la carretera Lechería que se iba a ampliar a 4 carriles, y tenía el periférico que pasa antes de encontrarnos con la carretera para poder ser una vía de escape rápida hacia las vías de Santa Fe, la supervía y hacia todos lados, y tenía contemplada la ampliación de trenes rápidos que pudieran llegar del metro hacia la estación precisamente del centro aéreo. Es decir, el problema que hay aquí es que no hay planeación de nada. Mañana en la mañana al presidente se le ocurre decir,
Ahora voy a hacer gasolineras del bienestar. Lo que dice Rodolfo, no creo que el presidente no supiera que ya está o que siga engañado y no sepa que Rodolfo registró primero el gas bienestar. Claro que ya le dijeron. Y él en un ataque de ira le dijo, ¿cómo son tontos? Debieron de haberlo hecho, que no es que... Pero es que nadie mueve el dedo si no se lo dicta el presidente. Es un gobierno en el cual puedes tener al más inteligente que no mueve un dedo si el presidente no le dice esto. Estamos en la época donde le decían qué horas son las que usted quiera, señor presidente, porque le tienen un pavor tan claro y marcado, que por la hora es la que él quiera. Y lo que dicen todos es, y después de las mañaneras, ¿qué hace el presidente? Porque no lo vemos en ningún lado. Dicta la agenda, hace que los analistas políticos como nosotros estemos hablando de él y de sus pendejadas. Y después, ¿qué hace todo el día? No vemos una foto con un ministro extranjero, no vemos una reunión de planeación de gabinete, no vemos un anuncio importante, no sabemos qué hacen todo el día el señor, salvo cuando sale de gira en los fines de semana y sin cubrebocas, en plena tercera ola, poniendo el mal ejemplo, se pone a comer tlayudas o nopales o lo que se le ocurre para darse un baño de pueblo. Pero lo más importante, Marco, el hombre comiendo lo que come, lo que hemos visto que come, se dedica también en la mañanera, además de poner complacencias musicales, se dedica a dar consejos de nutrición. Pero tenemos 3 minutos para despedirnos. Yo quisiera darle la palabra a Rodolfo por si quiere comentar algo más. Y ya de ahí pasamos a despedirnos nosotros, amigos. Rodolfo, ya te fuites. Entonces ya no te doy la palabra. Ahí está ya. No, ahí está. Perdón, es que tenía el micrófono silenciado, amigos. No, pues gracias a ustedes por darme oportunidad de estar ahí con ustedes en el panel. Les mando un abrazo y espero que les haya servido de algo mis comentarios. Y pues aquí estamos a la orden. Cuando gusten venir aquí a la península, con gusto aquí les armo yo una buena carne asada y cotorreamos a gusto a un lado del mar. No, una langosta, Rodolfo, como carne asada allá en la península. Y luego, como es Cobián de Gorrón, tiene que ser una langosta. No, ¿sabes qué? A ti se me hace que eres de buen diente, te voy a tener que hacer unos buenos camarones a la diabla. Camarones, bueno, pues ya está. Claro que sí. Rodolfo, tennos al tanto de lo que va pasando gracias. En el mercado del gas, por favor. Claro que sí. Claro que sí, estamos en contacto. Un abrazo a los tres y a todos los que te escuchan en el Baldón. Muchísimas gracias a ti por haber participado y habernos dado esta visión de lo que está pasando con el mercado y los riesgos que estamos corriendo. Enrique, ¿algún comentario final? Pues nada más agradecerle a Rodolfo y a la invitación que le hiciste para que estuviera presente. Realmente fue muy interesante escucharlo porque pues es una gente que está dentro del negocio del gas, ¿no? Y cómo él ha podido penetrar en esa selva negra de la venta y distribución del gas doméstico. Y realmente felicitarte porque esa propuesta tuya de las pendejadas de la semana o del día, ¿no? Pero es que son tantas que no nos da tiempo. Sí, no da tiempo realmente. Y yo creo que agradecerle a todos los que nos siguen día a día o cada martes, cada jueves. Y como dirían que aunque a ti no te gusta, José Miguel, pero creo que ya tu programa es católico, porque sale cuando Dios quiere. Muy bien. Marco. Pues mira, yo creo que ya no vale la pena más de hablar más del presidente, porque es lo que él quiere, que esté en boca de todos, para bien o para mal. Creo que es lógico que él está enterado de todo, él es el hombre mejor informado de México, que todo lo que hace tiene una finalidad y que las finalidades a veces se le dan y a veces no.
creo también firmemente que el futuro de México depende mucho de lo que los ciudadanos con su participación hagamos y logremos estatizar en el sentido de ser hombres de Estado las políticas que a los ciudadanos nos afecten, con amparos, con medios legales de defensa, como lo hizo ya Rodolfo, para lograr el equilibrio de poder del que hablaba Montesquieu y del cual es necesario en toda democracia. Yo propondría que los programas que siguen fueran un poco más propositivos en cuanto hace a esto, porque yo ya hablar del presidente, la verdad es que me da flojera, man. Ya me da, vaya, es tanta la sorna y la burla que él hace todos los días. ¿Ustedes creen que no se va a su cuarto a dormir después de la mañanera o en el intermedio y se está muriendo de la risa de lo que todos están discutiendo después de las tonteras que hizo creer a la gente? ¿Ustedes creen que va a permitir el regreso a clases? Puso a Delfina Gómez, que no tiene ningún perfil para estar en la SEP, la secretaría más importante del país. Es una soldada de la 4T, y al final va a decir, pues no regresen los que no quieran y los que quieran que regresen, porque sí vemos que está muy complicada la situación. Y entonces es el héroe nacional, el presidente. O sea, él no dice algo que no lleve un fondo político. Gracias a todos y nos vemos el jueves, porque el martes no va a poder. Muy bien, queridos amigos, una vez más compartimos un poco de la sapiencia, la sabiduría, el conocimiento de este par de personajes del ambiente político, que son José Enrique Bustos Bertó y el maestro Marco Antonio Aguilar Yunes. Agradecemos también a Rodolfo Lauel que nos haya informado. Imagínense el privilegio de haber tenido en el Baldón de Cobián entrevistando al propietario de la marca Gas Bienestar. No, bueno, te volaste la barba. Origa, ni Latinos, ni nadie. Aquí lo vio primero. Muchas gracias, amigos de Facebook, nos estamos viendo. Hasta luego. Amigos de YouTube, también un placer haber estado con ustedes y nos seguimos platicando la próxima semana.